Sí, doctora. Ya, a ver, vamos a con la primera pregunta. A ver, vamos a ver. Acá dice, los siguientes músculos extraoculares son inervados por el tercer nervio craneal, a excepción de recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior, todas las anteriores. A ver, ¿cuál es la respuesta? Recto lateral. Ya, sí. El recto lateral. Recuerden, habíamos hablado sobre la inervación de los músculos extraoculares, ¿no? En anatomía. Entonces, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y lo que es el oblicuo inferior están inervados por el tercer nervio craneal. Asimismo, también el músculo elevador del párpado superior también está inervado por el tercer nervio craneal, a excepción de, por ejemplo, el recto lateral que está inervado por qué nervio craneal. Sexto. Sexto, exacto. El recto lateral está inervado por el sexto y el oblicuo superior está inervado por el cuarto nervio craneal. Entonces tienen que recordar eso. ¿Se acuerdan que les había dicho que en algunos casos habían parálisis del tercer nervio craneal cuando nosotros evidenciamos que el paciente presentaba tosis palpebral y restricción de movimientos oculares, ¿no? El paciente no podía mover el ojo para arriba, no podía mover el ojo para abajo, no podía mover el ojo para adentro y el ojo se desviaba para el lado externo. ¿Por qué? Porque al haber una parálisis del tercer nervio, el párpado va a caer, y los músculos extraoculares, tanto el recto superior, el medial y el inferior, también van a estar paralizados, y en este caso el músculo que va a funcionar es el recto lateral. Y al estar funcionando, porque este va a estar inervado por el sexto nervio craneal, pues va a haber una exotropia, o sea, el ojo se va a desviar para afuera. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta es el recto lateral. Ahora, tenemos la segunda pregunta, que es estructura que atraviesa la hendidura esfenoidal. A ver, ¿cuál de estas es la que atraviesa esa hendidura esfenoidal que habíamos visto que conformaban uno de los agujeros ahí que conformaban la órbita? A, el nervio óptico, el B2, la arteria oftálmica, el tercer nervio craneal o ninguno. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Ya, en este caso es el tercer nervio craneal. Nosotros teníamos los diferentes agujeros a nivel de de la órbita, ¿no? Tenemos lo que es el agujero orbital, el agujero oftálmico, me parece, lo que es el agujero redondo mayor y lo que es la hendidura esfenoidal. Entonces, a nivel del agujero óptico, ¿quién va a pasar por el agujero óptico? El nervio óptico. Asimismo, también va a pasar la arteria oftálmica. ¿Ya? Estos dos componentes pasan por el agujero óptico. Recuerden que a partir de la arteria oftálmica, una de sus ramas va a ser ¿cuál? La arteria central de la retina, que va a atravesar el nervio óptico y por el medio pues lo atraviesa y llega hacia lo que es la retina en la parte intraocular, ¿no? Entonces, estas dos estructuras atraviesan lo que es el agujero óptico. Ahora, el B2 va a pasar por el agujero redondo mayor. Y por lo tanto, la estructura que va a atravesar la hendidura esfenoidal va a ser el tercer nervio craneal. ¿Quiénes más atraviesan? Pues el cuarto, atraviesan el sexto par y todas esas estructuras, ¿no? Entonces, esta es el tercer nervio craneal, ¿sí? Que va a atravesar la hendidura esfenoidal. La D. Ahora, tenemos la tercera pregunta. La capa de la córnea, que va a estar conformada por una monocapa de células hexagonales, ¿cuál es? ¿Epitelio, capa de Bowman, endotelio, estroma o membrana de Descemet? ¿Cuál es? Endotelio. Endotelio, exacto, ¿no? Recuerden que el endotelio es la capa más interna de la córnea y que va a estar conformado por la capa de células endoteliales, que va a ser una monocapa de estas células hexagonales, ¿no? Van a tener esa forma hexagonal. Recuerden que conforme va pasando los años, el número de células endoteliales va a ir disminuyendo con el paso de la edad, ¿no? Incluso, por ejemplo, si algún paciente sufre, por ejemplo, de inflamaciones intraoculares como uveitis, infecciones por herpes zóster que le puedan causar endotelitis o uveitis anteriores, pacientes posoperados de cirugía de catarata, o algunos pacientes con algunas distrofias endoteliales, ¿qué va a pasar con esta monocapa de células? Va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. Y recuerden que si este número de células es menor a 500,
ya se produce lo que es una descompensación corneal, o sea, la córnea se llena de agua, se produce edema corneal y por lo tanto sus propiedades ópticas se pierden y ya viene lo que es la disminución de la visión. Entonces recuerden que el epitelio es la capa más externa, va a estar formado pues no por una monocapa, sino tiene tres niveles, lo que son las células epiteliales escamosas, lo que son las células alares, las células basales. La capa de Bowman solo es una capa, no está conformada por células. Tenemos lo que es el estroma, que es la capa más gruesa, está formado por lo que es colágeno, y esta se va a encargar de darle el soporte y la transparencia a lo que es la córnea, ¿no? Por el tipo de distribución de sus fibras de colágeno, ¿no? Obviamente, mediada ¿por qué? Por el endotelio, ¿no? Que va a contener la bomba sodio-potasio, que se va a encargar de retirar el exceso de agua y manteniendo la transparencia corneal junto con ella. Y la membrana de DSM va a ser la penúltima capa, ¿no? A nivel del cual el endotelio se va a adherir, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es la C. Ahora, por ejemplo, justo también hablamos de embriología y esta pregunta también, sobre esta anomalía también lo hablamos en clase, ¿no? Es un defecto congénito donde se produce el cierre incompleto de una estructura, produciendo de forma secundaria una fisura o una hendidura. ¿Cuál es? Placoda, invaginación, coristoma, coloboma o todos. Coloboma. Claro, ¿no? Coloboma, ¿se acuerdan, no? El coloboma de iris, que había un cierre incompleto de lo que es la pupila, ¿no? Un cierre incompleto del iris y formaba como una gota, ¿no? Y que más que todo, casi todas están a nivel de 6 horarios, igual con los colobomas de retina, los colobomas de nervio óptico, los colobomas de coroides. Ahora, esta pregunta es sobre refracción, ¿no? Defecto refractivo donde se forman 2 puntos focales o más, o 2 imágenes o más. Miopía, astigmatismo, hipermetropía, todas o ninguna. Astigmatismo. Astigmatismo. Recordaba, ¿no? Que hay una diferencia de los meridianos corneales en el astigmatismo y esa diferencia nos produce la formación de ¿qué? De 2 puntos focales. Un punto puede llegar a la retina y el otro punto puede estar por delante de la retina. Entonces los pacientes tienen a ver una doble imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces esto es un astigmatismo. A ver, un momentito. Ya. En cuanto a la estructura ocular que va a tener el mayor poder refractivo, córnea, cristalina o mácula, cuerpo ciliar o humor acuoso. Córnea. La córnea, ¿no? La córnea, como también les dije en clases, la estructura ocular que tiene la mayor capacidad de poder refractivo. Poder refractivo que tiene la córnea es de 43 dioptrías, comparado con el cristalino, ¿no? La mácula no va a tener poder refractivo. ¿Por qué? Porque es una estructura que básicamente va a estar compuesto, o sea, como le digo, es un órgano neurosensorial a nivel del cual todo lo captado por estos órganos se va a transformar en un impulso nervioso a nivel de la mácula, ¿no? Y el cuerpo ciliar, obviamente, es una estructura que va a estar relacionada con la acomodación, ¿no? Y el humor acuoso es el líquido que tenemos en la parte anterior, ¿no? Que va a tener un índice refractivo de 1.3, o sea, es poquito, ¿no? Entonces, la córnea en este caso, ¿no? Y recuerden que cualquier alteración en la córnea, el poder refractivo del ojo va a cambiar, ¿no? Acuérdense que hablamos, por ejemplo, en la clase de trauma ocular, ¿no? Cuando hay heridas a nivel de la córnea, se sutura, se producen astigmatismos y por lo tanto la refracción en ese paciente va a variar pues de forma importante, ¿no? Ahora, esa también es de refracción. Defecto refractivo en la cual la imagen se forma por delante de la retina. ¿Cuál de todas es? Miopía. Claro, miopía, ¿no? Recuerden, al tener la longitud anteroposterior del ojo al ser más grande, la imagen, por lo tanto, no se va a formar a nivel de la retina, sino por delante, ¿no? Entonces, en estos casos, corregimos con el uso de lentes bicóncavos, perdón, y se corrige la miopía y vamos a hacer qué cosa, que la imagen que se forma por delante ya se forma a nivel de la retina, se produce un buen enfoque y por lo tanto una buena visión, ¿no? La visión mejore con un lente negativo, ¿no? O lente bicóncavo. Ahora, el fotopigmento presente en los bastones, ¿cuál de todos es? Rodopsina. La rodopsina, ¿no? La opsina más que todo está presente en lo que son la visión de colores, pero la rodopsina es un fotopigmento que está presente en
los bastones, que son las células que son los fotorreceptores que normalmente van a participar en la noche, ¿no? O sea, la visión nocturna, ¿no? En cambio, la visión de colores más que todo va a estar a nivel de lo que son los conos, ¿no? Y la vitamina A es un componente que mediante su metabolismo va a formar la rodopsina, pero la vitamina A no es un fotopigmento, es una vitamina. El fotopigmento ya metabolizado con participación de la vitamina A que se va a formar va a ser la rodopsina, ¿sí? La rodopsina ahora. La separación del epitelio pigmentario de la retina y la neuroretina es, ¿cuál de todas es? Desprendimiento de la retina. Obviamente, ¿no? Desprendimiento de la retina, eso también lo dijimos en la primera clase, que va a ser la separación de el epitelio pigmentario y la neuroretina, ¿no? Entonces, obviamente, hay 3 tipos de desprendimiento de retina, según su mecanismo, ¿no? Puede ser un desprendimiento de retina reumatógeno por un desgarro, producido por un desgarro retinal cuando hay un agujero o cuando hay un desgarro a nivel de la periferia, puede ocasionar un desprendimiento de retina reumatógeno. Hay desprendimientos de retina de tipo traccional que va a estar presente en los pacientes con retinopatía diabética, ¿no? Sobre todo la proliferativa. Y los desprendimientos de retina de tipo exudativo presente en pacientes con uveitis, sobre todo las posteriores como un Bosco Yanagi Arada o una retinopatía serosa por lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es el desprendimiento de la retina. La descompensación corneal es cuando ya hay un conteo muy bajo de células endoteliales a nivel de la córnea, entonces ya no hay una buena cantidad para mantener la transparencia de la córnea. ¿Y qué pasa? La córnea se descompensa, se dematiza y sucede esta enfermedad, ¿no? Ahora, el desprendimiento coroideo es otra cosa. Normalmente cuando hay pacientes, pues, con, de repente, digamos, cirugías de catarata muy traumáticas, con cambios bruscos de la presión intraocular, o pacientes pues que tengan algún trauma ocular muy severo y puedan, la coroide se desprende, o sea, se despega ¿de qué? Se despega de, en algunos casos, la retina, ¿no? Se despega de la retina y se forma como que en algunos casos puede ser un desprendimiento de coroideo, por ejemplo, hemorrágico, cuando hay sangre, o de tipo inflamatorio o exudativo, ¿no? Entonces es una cosa diferente. Y siempre cuando tenemos un desprendimiento coroideo, vamos a encontrar una hipertensión ocular baja, ¿no? Entonces es muy importante, pues, si nosotros tenemos pacientes con uveitis, pacientes pues con trauma ocular o pacientes posoperados de catarata, pues que haya sido una cirugía muy complicada, donde haya habido mucha pérdida de vitrio, ¿no? Tomar la presión, pues para identificar si es que tenemos por ahí un desprendimiento coroideo. La conmoción retinal está asociada más que todo a un trauma, ¿no? Pacientes que tienen, digamos, traumatismos oculares a globo cerrado fuertes, como un pelotazo, un puño, a nivel de la órbita, pues, ¿qué va a pasar con la retina? Esta retina se va a tornar de forma blanquecina. Puede también abarcar lo que es la mácula o la periferia. Entonces, nosotros hacemos un fondo de ojo y la retina lo normal es verla, como le digo, anaranjada, pero en estos casos vamos a ver algunas zonas que están blancas. Entonces, van a ser zonas que hay una conmoción, una inflamación. Bueno, al inicio, si no hay ningún desgarro, no es nada peligroso, pero ¿qué puede pasar? Que como ha habido una zona de debilidad a nivel de esta zona de la retina, con el tiempo estos pueden formar algunos desgarros y producir desprendimientos de retina. Por eso es muy importante, pues, a todo paciente que reciba un trauma ocular a globo cerrado, hacerle un fondo de ojo, ¿sí? Entonces, en este caso es desprendimiento de la retina. Ahora, conocido como el ojo perezoso, ¿cuál de todas es? Ambliopía. Ambliopía, exacto, ¿no? La ambliopía es lo que comúnmente se dice el ojo perezoso, ¿no? Un paciente, pues, que, digamos, tiene algún problema refractivo de pequeño, o un paciente, por ejemplo, que tenga una catarata unilateral, que no se operó, o se operó de forma tardía, y, ¿qué pasa? Que el ojo que tiene menor visión, ya sea por un problema refractivo, ya sea por un problema, como le digo, de catarata. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a desarrollar de forma adecuada. Si bien es cierto, la retina la van a ver en un muy buen estado, no va a haber alteraciones en la retina, no va a haber otras alteraciones a nivel de diferentes estructuras, pero ¿qué pasa? Que este ojo no va a ver de forma adecuada ya. Un paciente ya tuvo una catarata, sí, ya hay una opacidad a nivel de la catarata y es un niño, pues,
es una catarata unilateral y que no lo operé y que viene a los 5 años y la mamá desea que se lo opere la catarata, ya, normal, lo podemos operar siempre hablando con los padres y decirles pues que el pronóstico visual en esos casos es reservado. Ay, disculpen, que es reservado, ¿por qué? Porque obviamente al haber una deprivación de visión en ese ojo, en el ojo izquierdo que tiene la catarata, perdón, el ojo derecho es el ojo pues que al estar sin ninguna opacidad es el que mayormente ha desarrollado a una buena velocidad, y el ojo a tener una privación de visión, pues no ha desarrollado de forma adecuada. Si bien es cierto, como les dije, ustedes le pueden hacer un fondo de ojo, el fondo de ojo va a estar normal, el nervio óptico va a estar normal, le opero la catarata, pero ese paciente les aseguro que va a seguir viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene una ambliopía muy severa por una privación. ¿Por qué? Por una catarata pues que le ha impedido que tenga un buen desarrollo visual en ese ojo. Y en pacientes, como digo, que tienen ametropías, o sea, anisometropías, la anisometropía es una diferencia de medida entre ambos ojos, mayor a 1, ya sea en miopía, hipermetropía o en astigmatismo. ¿Qué va a pasar? Tengo un niño de 10 años, de 5 años, por ejemplo, de 3 años. En el ojo izquierdo tiene una miopía de -5 y en el ojo derecho tiene 0, por así decirlo. Obviamente el ojo que tiene miopía, que es el izquierdo, va a ver menos que el ojo derecho. Y por lo tanto, si yo no le doy los lentes, no le doy la corrección adecuada a edades tempranas, ¿qué va a pasar con el ojo izquierdo? Al no ver, va a formar ambliopía, va a ser ojo perezoso. Y con el tiempo, por más que yo le ponga la medida exacta que necesita, no va a lograr recuperar visión. ¿Por qué? Porque ese ojo no ha desarrollado, ¿sí? La metropía son pacientes pues que no tienen errores refractivos, ¿no? O sea, uno le toma la agudeza visual y te van a ver todos los octotipos y no va a necesitar, digamos, correctores para poder enfocar bien la imagen en la retina, ¿no? La hipermetropía es lo contrario a la miopía, recuerden, si la miopía, la imagen se formaba por delante de la retina, en la hipermetropía se forma por detrás de la retina. Entonces son terminologías que si se dan cuenta están interrelacionadas entre sí, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, el ojo perezoso es lo que es la miopía, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya, las causas de ojo rojo, excepto, ¿cuál de todas no te produce ojo rojo? Catarata nuclear. Exacto, ¿no? Entonces, la conjuntivitis sí te produce ojo rojo, ¿no? Se inflama la conjuntiva y vas a estar con el ojo ahí todo hiperémico. La uveitis anterior produce también ojo rojo, la escleritis también y un glaucoma agudo también, pero una catarata nuclear no te va a producir un ojo rojo, porque recuerden, la catarata es una opacidad del cristalino, ¿no? Entonces, no te va a desarrollar ninguno de estos síntomas, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Ahora, ya, el procedimiento a través del cual se evalúa la transparencia de los medios oculares. ¿Con cuál de todos estos procedimientos ustedes evalúan esta transparencia de los medios? Reflejo rojo. Claro, con el reflejo rojo, ¿no? Ustedes cuando hacen este procedimiento, ustedes, digamos, evalúan esa transparencia, ¿no? Si ustedes ven, digamos, que el reflejo rojo es asimétrico o no está, o está ausente, es porque hay algún problema a nivel de esto, ¿no? Ya sea, pues, problemas a nivel de opacidad a nivel de la córnea, opacidades a nivel del cristalino, opacidades a nivel del vítreo, o algunas lesiones a nivel de la retina, ¿no? Que puedan, digamos, condicionar a que el reflejo no se vea. Recuerden que el reflejo es la luminiscencia de la retina, de los vasos retinales, ¿no? Entonces, si por ahí nosotros tenemos un tumor como un retinoblastoma, esto va a estar ausente, ¿no? Y más que todo lo vamos a usar en niños, ¿no? En adultos también se podría usar, pero un adulto pues te va a colaborar el examen en una lámpara de hendidura. En cambio, si tienes un recién nacido o un niño de 3, 4, 6 meses, difícilmente lo vas a poder evaluar en una lámpara de hendidura. Entonces, una alternativa o un tipo de examen diagnóstico es esto, ¿no? El reflejo rojo, pues para poder hacer un descarte de catarata congénita, de tumores intraoculares o de alguna alteración a nivel del ojo, ¿no? El reflejo corneal, acuérdense, era incidir la luz más o menos a 1 metro de distancia y ver ver, digamos, a qué distancia de las pupilas estas inciden, ¿no? Si inciden a nivel de las pupilas, al medio de la pupila es un reflejo corneal centrado, ¿no? Recuerden que hay pacientes que pueden presentar
algunos estrabismos, como esotropia si el desvío es hacia adentro o exotropia si es hacia afuera. Entonces, de acuerdo, digamos, al grado de esotropia o exotropia que tengan los pacientes, ese reflejo corneal puede llegar al borde de la pupila, puede llegar al medio del iris, puede llegar al medio del limbo o llegar incluso a lo que es solo esclera, ¿no? Entonces, este reflejo corneal nos ayuda en muchos casos a identificar algunos tipos de estrabismos que son manifiestos. Obviamente, si ustedes tienen una esotropia intermitente, una exotropia intermitente, a nivel del cual el niño la mayoría de veces está con la mirada centrada, pero cuando se distrae o cuando está cansado se le desvía, ahí tu reflejo corneal como que, digamos, no va a ser muy evidente y ahí tienes que usar otros test, como por ejemplo el test de cover and cover que estudiamos anteriormente en estrabismo, ¿no? El test de la mosca es un test de lo que nos mide esteropsis, ¿no? Ver si es que hay fusión, ¿no? Recuerden que tenemos dos ojitos, entonces nosotros vemos con ambos ojos, pero se tiene que formar una sola imagen, ¿no? Una sola imagen, eso es la fusión. ¿Qué va a pasar en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen ambliopías, sobre todo ambliopías moderadas a severas? Pues no van a tener fusión, ¿no? Nosotros le vamos a tomar el test de la mosca y digamos, le colocamos lentes 3D, le enseñamos la imagen de una mosca y no van a poder, digamos, ver las alas en tercera dimensión, ¿no? Entonces, eso nos permite evaluar esteropsis o fusión, ¿sí? El test de la mosca. La tonometría planática, pues, ¿no? Vamos a hacer una clase ahora sobre patología ocular, pero más que todo me voy a enfocar a lo que es, digamos, algunos instrumentos que usamos en oftalmología, ¿no? Entonces, nosotros a nivel con la tonometría planática es un aparato que se encarga de medir la presión intraocular, ¿no? Entonces, es lo más usado, ¿no? Tenemos muchos, como por ejemplo el tonómetro de Goldman, ¿no? La tonometría de Goldman, a nivel del cual podemos evaluar esta presión, que es muy importante. Entonces, es algo diferente, ¿no? Y la refracción es el proceso, pues, de medir la vista, ¿no? O sea, si nosotros sospechamos de algún paciente que tiene un error refractivo, pues, ¿qué vamos a hacer? Hacerle una refracción, ¿para qué? Para identificar el tipo de error refractivo que tiene y darle los lentes o correctores que va a necesitar, ¿no? Si es que tiene un astigmatismo, le doy el cilindro, ¿no? Y también cuantificar cuánto de astigmatismo. Igualmente, y el eje también del astigmatismo, ¿no? Asimismo, también si es un paciente con miopía, darle los lentes negativos de acuerdo al tipo de miopía que tenga, ¿no? O sea, si es que es leve, moderado, severo, ¿no? De acuerdo al número, igual con la hipermetropía, con los lentes positivos, ¿sí? Entonces son procedimientos muy diferentes y en este caso es el reflejo rojo. Ahora, la capacidad del sistema visual para detectar e identificar objetos a una determinada distancia y en buenas condiciones de iluminación, ¿cuál de todos es? Agudeza visual. Claro, agudeza visual, ¿no? Nosotros cuando hacemos una agudeza visual, evaluamos, ¿no? Diferentes objetos, optotipos a una determinada distancia. O sea, yo tomo la agudeza visual más o menos entre 6 metros, 4 metros, 3 metros, y de acuerdo a ello coloco el optotipo necesario y tiene que haber una buena condición de iluminación, ¿no? O sea, si yo voy a querer tomar, digamos, la agudeza visual a un paciente a las 8 de la noche y no le pongo buena luz, el paciente obviamente no me va a ver, ¿no? Y eso no quiere decir que tengo un problema de visión, no, simplemente tengo que colocar una buena iluminación para que el paciente lo pueda ver. Ahora, determinada distancia también es diferente, o sea, es diferente que yo ponga un optotipo a 1 metro de distancia versus a que yo lo ponga a 3 metros de distancia, ¿no? Porque obviamente si yo lo pongo a 1 metro de distancia y le pongo la letra, pues, más pequeñita lo va a ver, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté viendo de forma adecuada, no, simplemente la distancia no es la adecuada. Por eso cuando nosotros tomamos agudeza visual, pues son protocolos con optotipos de tamaños ya determinados a distancias que también ya están determinadas, ¿no? Entonces, hay optotipos especiales para distancias de 3 metros, hay optotipos especiales para distancias de 4.5 o de 6 metros, ¿no? Entonces, esto es lo que es la agudeza visual, ¿no? Ver el potencial visual que tiene un paciente. Ya les expliqué lo que es refracción. La cicloplegia es el acto, digamos, de aplicar una gota que tiene efecto ciclopléjico, o sea, que va a relajar lo que es el músculo ciliar, y secundariamente algunos de estos producen midriasis. La midriasis, ¿qué es? Nos produce aumento del diámetro de la pupila, ¿no? Dilatación pupilar, ¿no? Entonces, la cicloplegia es relajación del músculo ciliar, no es lo mismo. Tonometría, ya les expliqué, y fondo de ojo, bueno, nosotros tenemos dos tipos de forma de hacer fondo de ojo. Podemos hacer el fondo de ojo con pupila sin dilatar o con pupila dilatada. Obviamente el fondo de ojo con pupila dilatada es la más completa. ¿Por qué? Porque al yo tener la pupila abierta, al tenerla dilatada, me permite examinar
la retina en mayor extensión. O sea, yo puedo evaluar la periferia de la retina y así poder identificar algunas patologías como desgarros, agujeros, ¿qué más? Algunas hemorragias periféricas o algunas degeneraciones periféricas, ¿no? Entonces, ese es un fondo de ojo, ¿no? Entonces, en este caso es agudeza visual. Ahora, tenemos un caso clínico. A ver, los casos clínicos son interesantes. Entonces, este caso clínico número 1 ya. Tenemos una paciente mujer de 18 años que acude a la consulta de oftalmología porque presenta visión borrosa, o sea, ve mal. Desde hace mucho tiempo, uy, es crónico. Dolor de cabeza, dolor periocular bilateral, ojo rojo de forma esporádica. Ahora, yo le hago el examen y tenemos la agudeza visual sin correctores y con agujero estenopeico. O sea, sin correctores, con el ojo derecho ve 20-200 y con el ojo izquierdo 20-250. Con agujero estenopeico la cosa cambia. Mira, el ojo derecho mejora 20-30 y el ojo izquierdo también mejora 20-30. Ahora, si yo tengo todos estos datos, hago unidad clínica, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes tienen esas alternativas. ¿Cuál es su diagnóstico? Error refractivo. Obviamente, ¿no? Un error refractivo, exactamente, ¿no? ¿Por qué es un error refractivo? Porque están viendo que es una paciente pues que le duele la cabeza, ve mal bastante tiempo, se le pone el ojo rojo, le duele la región periorbitaria y encima yo le hago el examen de agudeza visual, obviamente, sin lentes ve mal, ¿no? Pero si yo le pongo el agujero estenopeico, ¿se acuerdan? El agujero estenopeico es esa herramienta a nivel del cual, digamos, se hace como que un filtro de los diferentes tipos de luz y el paciente va a tener un mejor enfoque. Entonces, yo le hago el agujero estenopeico, miren, de 20-200 y 20-250 pasa a 20-30. Entonces, si corrige con el agujero estenopeico, me está indicando que es un problema refractivo. Ahora, si yo le hago la refracción a este paciente, obviamente es muy probable que me vaya a llegar un 20-20. Y se dan cuenta, en este caso, este paciente yo no le encuentro, digamos, ojo perezoso, porque fíjese, con el agujero estenopeico, ambos ojos llegan al mismo nivel. ¿Por qué? Porque las visiones en estos ojos son de forma similares, ¿no? En cambio, si aquí fuera un 20-40 y aquí fuera un 20-200 o un 20-400, posiblemente, a pesar de que yo le haga el agujero estenopeico, yo le haga la refracción a un paciente ya de 18 años que nunca en su vida ha usado lentes, posiblemente yo le encuentre, digamos, una ambliopía, ¿no? Ya saben lo que es un desprendimiento de retina, un glaucoma juvenil también ya me parece que en el tema de glaucoma lo hablamos, ¿no? Es un glaucoma que se va a presentar pues en pacientes menores de 50 años, ¿no? Error refractivo es la respuesta. La neuritis óptica, pues la inflamación del nervio óptico que puede estar ubicada en la parte anterior o en la parte posterior, ¿no? Entonces, en este caso es un error refractivo, muy bien. Ahora, de este caso clínico, ¿qué es lo que le indicarían ustedes a la paciente de todos estos? La Ustedes ven refracción. claro, ¿no? Si ustedes ven que la paciente con agujero estenopeico mejora, obviamente en este caso ustedes le mandan a hacer una refracción, una medida de la vista, le indican sus correctores y ya, se solucionó el problema aparentemente, ¿no? Va a depender, digamos, de cuánto de medida le salga a la paciente, ¿no? Si es un astigmatismo de -2, -3, -4, si es un astigmatismo con miopía, posiblemente, ¿no? Hay que explicar siempre a la paciente que de acuerdo al grado de medida que le salga, va a haber corrección de la visión. Muchas veces, algunos pacientes cuando tienen astigmatismos altos y nunca han usado lentes, digamos, ponte que sea primera vez que esta paciente de 18 años vaya a usar lentes, nunca en su vida ha usado, y le sale un astigmatismo de -4 con una miopía de -2, por ejemplo, ¿no? O -1. Si yo le doy las 4 dioptrías de astigmatismo, esa paciente se va a marear, va a comenzar a marearse o un poco de visión doble, o va a haber como que un poco de desnivel. ¿Por qué? Porque es un cilindro alto lo del astigmatismo. Entonces, en estos pacientes lo que yo tengo que hacer, si por primera vez lo van a usar, tengo que darle el cilindro o la medida del astigmatismo de forma progresiva. Entonces, si me viene por primera vez, me sale 4, yo no le voy a dar 4, sino voy a iniciar dándole 2, porque muchos hasta 2 toleran. Entonces le doy y le digo, mira, por 6 meses vas a usar esto no, esta medida, digamos, este 2 no es tu astigmatismo total, pero te lo doy, ¿por qué? Porque tienes que adecuarte, porque si yo te doy los 4 de arranque, pues no te vas a acostumbrar, no te vas a poner los lentes, te vas a marear y vamos a seguir en lo mismo. Entonces, te doy 2, estos 2 usa los 6 meses, te acostumbras y de acá a 6 meses te hago una nueva medida y ya te doy los 4 de astigmatismo para que ya puedas completar toda tu medida. Entonces, en estos pacientes es muy importante explicarles, ¿no? Ahora, fondo de ojo con pupila dilatada y bajo sedación. Bueno, es una paciente de 18 años que no, aparentemente, digamos, no tiene problemas
de retraso de desarrollo psicomotriz o retardo mental, ¿no? Entonces, no tienes que hacerle un fondo de ojo con pupila dilatada y bajo sedación, ¿no? Este caso, digamos, sería si, por ejemplo, fuera un paciente con habilidades especiales o algún niño pequeño que no te colabora con el fondo de ojo o con la medida de la vista, digamos, así despierto, ya tienes que sedarlo, no te queda de otra, ¿no? Para potenciales visuales evocados, normalmente estos potenciales visuales evocados nos ayudan a evaluar la funcionalidad del nervio óptico, de la vía óptica, y esto más que todo está diseñado a pacientes que tienen algunos problemas neurooftalmológicos, como por ejemplo pacientes con atrofia óptica, pacientes con digamos, antecedentes de tumores a nivel del quiasma óptico, o pacientes con infartos extensos a nivel de lo que es lóbulo occipital, ¿no? O digamos que nosotros que estemos sospechando, digamos, de alguna enfermedad o de alguna alteración a nivel de la vía visual, ¿no? Podemos solicitar estos potenciales visuales evocados para ver cómo está la función y, digamos, si es que hay alguna alteración, el grado de daño que hay a nivel de esa vía, ¿no? Tonometría planática ya les expliqué. En este caso es una refracción. Listo. Ahora, la prolongación de los axones de las células ganglionares de la retina, ¿qué va a formar? ¿Qué estructura forma? Los axones. ¿Se acuerdan? El nervio óptico. Claro, el nervio óptico, ¿no? O sea, la mácula es una parte de la retina, la parte central, que va a ser muy rica ¿en qué? En fotorreceptores y también va a tener una buena cantidad de células ganglionares. El tercer nervio craneal ya no tiene nada que ver con el tema de las células ganglionares porque es otra estructura oftalmológica, ¿no? El sexto nervio también, la foviola, es una parte de la mácula. En cambio, la prolongación de los axones de las células ganglionares, ¿se acuerdan? Las células ganglionares de la retina que están casi en la parte interna, ¿no? Entonces, esas células ganglionares van a tener sus axones, ¿no? Que van a formar su capa de fibras nerviosas. Y la prolongación de estos axones forma el nervio óptico. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes pues que tienen glaucoma, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues va a haber pérdida en la capa de fibras nerviosas y por lo tanto el nervio óptico, ¿qué va a pasar? Pues se va a alterar, ¿no? La excavación del nervio óptico se va a hacer más grande y hay una pérdida de las fibras nerviosas y por lo tanto, si hay pérdida de la capa de fibras nerviosas, de las células ganglionares, el nervio óptico, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de sus axones y por lo tanto se presenta el glaucoma, ¿no? Entonces es muy importante. En este caso es el nervio óptico. Estas estructuras, la mácula y la foviola, no tienen nada que ver porque son parte de la retina y el nervio óptico y el sexto nervio craneal son otras estructuras. Entonces, por descarte, nomás si ustedes lo ven, es el nervio óptico también, ¿ya? Entonces, es ahí. Ahora vamos a ver. Ya, el tumor maligno más frecuente en los párpados, ¿cuál de todos es? Eso también está en las diapositivas. ¿Saben cuál es el tumor maligno más frecuente? En este caso es el carcinoma, el carcinoma vasocelular. ¿Sí? Eso sí lo dijimos en clase, también están en las diapositivas. El carcinoma vasocelular, sarcoma de Kaposi, también se puede presentar, pero no es el más frecuente. El adenocarcinoma sebáceo tampoco. El carcinoma escamoso es el segundo más frecuente, el melanoma no es más frecuente. O sea, todos estos son tumores que están a nivel del párpado, pero el que se presenta con más frecuencia es el carcinoma vasocelular y que está asociado muchas veces al tipo de cáncer de piel, ¿no? Que pueda haber, ¿no? El carcinoma vasocelular, ¿no? Entonces, esta es la respuesta, ¿sí? Ahora, el caso clínico número 2, sabería que estamos con casos clínicos. Paciente varón de 8 años es llevado a la consulta por sus padres debido a que desde hace 3 días el niño presenta inflamación difusa de los párpados del lado derecho, presenta ojo rojo, tiene dolor y le disminuyó la visión en el ojo derecho donde está afectado y ha presentado fiebre, ¿no? Entonces yo le hago el examen oftalmológico. El ojo izquierdo sin alteración tiene una buena agudeza visual, dentro de todo, bueno, 20-40 no está tan mal, puede tener un defecto refractivo pequeño, pero llama la atención, mira, diferencia, en el ojo derecho 20-400, hay proptosis, o sea, protrusión del globo ocular, del contenido de la órbita, limitación de los movimientos oculares. Yo le digo, mira a la derecha, mira a la izquierda, ese ojo o mueve poquito o no mueve nada. Y quemosis conjuntival, o sea, toda la conjuntiva inflamada a 360 grados. Entonces, haciendo unidad clínica, y le tomo un hemograma y le sale leucocitosis, o sea, signos de infección.
¿Ya? Ahora, si yo hago unidad clínica, ¿cuál de todos estos es la respuesta? La celulitis orbitaria. Claro, celulitis orbitaria, ¿no? O sea, una celulitis preseptal difícilmente te va a dar una elevación de un hemograma, difícilmente te va a causar una baja de visión y no te va, digamos, dar restricción de movimientos oculares, ¿no? Entonces se te inflama, sí, se te infecta el párpado, sí, pero la parte externa, ¿no? Un chalacio es una alteración a nivel de lo que son las glándulas de meibomios, se forma como que una pequeña formación de masa o tumoración pequeñita que es benigna, ¿no? Entonces, un chalacio no te va a producir todos esos síntomas, ¿no? Un chalacio te puede producir una celulitis preseptal, sí. Para un glaucoma agudo es diferente, o sea, te puede producir baja de visión, sí, un glaucoma agudo, te puede producir dolor, pero no te va a producir limitación de movimientos oculares, ¿no? Entonces, y difícilmente te va a presentar un glaucoma en un niño, un glaucoma agudo en un niño es medio raro, ¿ya? Entonces, es raro, o sea, yo hasta ahora no he visto un glaucoma agudo en niños. Entonces, esta no es, pues, ¿no? Y el desprendimiento de la retina, pues el desprendimiento de la retina no duele, ¿no? Un paciente no le va a doler, te va a bajar la visión, sí, pero no te va a doler, no te va a limitar los movimientos oculares, no te va a dar fiebre, no te va a producir quemosis conjuntival, ¿no? Entonces, en este caso, celulitis orbitaria. Ya, ahora, de este caso, digamos, ¿qué es lo que ustedes le recomendarían al paciente o qué ustedes harían con el paciente? ¿Cuál sería el manejo adecuado de todos ellos? La C, Claro, hospitalización, antibióticos sistémicos. ya, Y claro, estudios porque recuerden científicos. la celulitis orbitaria, pues hay que hospitalizar al paciente, ¿no? Hay que hospitalizar. O sea, tú no puedes darle antibióticos tópicos, no le puedes dar tu pastillita y te veo de acá 3, 4, 5 días, no. Con una celulitis preseptal sí puedes hacer eso, pero con una orbitaria no. Tienes que hospitalizar al paciente, le tienes que dar antibióticos sistémicos endovenosos, le tienes que hacer estudios de imágenes. ¿Por qué? Porque tienes que identificar si solo es una inflamación difusa de la órbita o si se ha formado por ahí algún absceso, ¿no? Sea un absceso a nivel superior, inferior, y si es que hay un absceso, posiblemente sea un paciente que sea quirúrgico, no hay que drenar ese absceso porque difícilmente el antibiótico va a hacer efecto. Entonces, ese paciente sí o sí hay que hospitalizar, ¿sí? Y ya nos vamos con la última pregunta. Un proceso inflamatorio y degenerativo de tipo benigno, donde hay una alteración focal del limbo corneal, se localiza en la región nasal, temporal o en ambas, o nasotemporal. ¿Cuál de todas es? Origen. Pterigion, muy bien, ¿no? Pterigion es eh, una formación benigna, que es de tipo inflamatoria, es degenerativa, una degeneración elastótica, si es que lo vemos a nivel histopatológico, que va a haber una alteración focal del limbo, o sea, el limbo ya no va a cumplir su papel, digamos, de barrera, ¿no? Recuerden que a nivel del limbo tenemos lo que son las células madres del limbo corneal, que se van a encargar, digamos, de separar el área de la córnea y el área de la conjuntiva, ¿no? Entonces, hay una alteración a nivel de esas células madres y ¿qué va a pasar? Ahí va a haber una proliferación de conjuntiva hacia la parte de la córnea, ¿no? Y esta proliferación, cuando es un pterigio, se va a localizar en la región nasal, región temporal y va a tener una forma alada. Ahora, si es otro proceso conjuntivo cicatricial, difícilmente va a tener esta localización. O sea, puede tener también una localización nasal o temporal, pero también puede ir a inferior, puede ir a superior y no va a tener una forma alada. O sea, ustedes pueden ver la cicatrización, pero va a tener una forma diferente, una forma difusa. En cambio, el pterigion es bien circunscrito y tiene su forma como de alita y está en nasal y temporal. Si ustedes lo ven abajo, ya no es pterigion, ya es otra cosa. Entonces, eso es con respecto al examen, ¿sí? Se dan cuenta, han venido cosas que hemos hablado en clase, ¿eh? Cosas que hemos hablado en clase, bueno, algunas que otras en anatomía que han estado un poquitas por ahí, complicadas, ¿no? Pero o sea, todo al final lo hemos visto en clase, sí, son cosas que normalmente ustedes diario van a ver, ¿no? Ustedes pueden ver un paciente con ametropía, siempre les va a tocar, pueden ver pacientes con ambliopía, pacientes con conjuntivitis, pueden ver pacientes también que les pueda llegar con una celulitis orbitaria, entonces es muy importante conocer esto, ¿no? Pacientes con algún desprendimiento de retina que de forma bruta le puede decir, doctor, de un momento a otro, se me desprendió la retina, yo soy miope alto, yo tengo 15 de miopía, entonces ustedes ya sospechan de un desprendimiento de retina, ¿no? Que es más frecuente en pacientes miopes, ¿ya? Entonces, las clases, el examen, digamos, los demás exámenes van a ser similares, le faltan 3.
Vamos a tomar así cosas, casos clínicos, cosas que ya hemos visto en clase y como digo, cosas que digamos, ustedes tienen que conocer, ¿no? Entonces, hay que estar bien atentos, repasen sus diapositivas, repasen las clases, que de ahí otras cosas más no vamos a tomar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la clase de hoy día, una que va a ser el apoyo diagnóstico en patología ocular, o sea, nosotros, digamos, qué tipo de ayudas